Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo han estado? Le damos gracias al Señor en esta noche por la oportunidad que hoy nos concede nuevamente para venir ante Él, ante su presencia, con gozo, con alegría, con regocijo, para alabarle y adorarle y pedirle en esta noche que Él sea el único que recibe la gloria y la honra de su iglesia. Bienvenidos a todos los hermanos, amigos, familiares que se han conectado ya y los que se están conectando. Entonces le damos las gracias al Señor por sus vidas, por sus familias. Y estamos en esta noche dispuestos a decirle al Señor gracias por las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros y también para venir ante Él a implorar su favor, a implorar su socorro, a implorar su misericordia. Vamos entonces ahí, juiciositos en su casa, bien pueda, yo creo que ya han empezado a orar. Seguimos en esta noche entonces todos unidos, la iglesia en casa le da la bienvenida al Espíritu Santo en esta noche, porque Él es el único, el Padre y el Hijo que tienen en esta reunión la bienvenida, y damos gracias porque es en su nombre que nos reunimos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, recibe la gloria, recibe la honra y recibe la alabanza en esta noche. Damos gloria y honra, Señor, por tu misericordia, porque de tu misericordia está llena toda la tierra, y es el favor que encontramos, Señor, desde la creación hasta este momento. La tierra está llena de su favor, de su misericordia, y en este momento, Señor, nos acercamos en el nombre del Señor Jesucristo ante el trono de su gracia para implorar en esta hora el oportuno socorro y la visita de tu Santo Espíritu a cada familia, en cada hogar, Señor, donde hayan enfermos. Oramos en esta noche por esa sanidad. Donde hayan dificultades, oramos también, Señor, para que sea el Señor glorificado y sea su nombre exaltado en cada uno de los que estamos aquí. Y venimos a implorar que el reino de Dios venga a cada hogar, a cada familia, que el reino de Dios sea asentándose en cada corazón en esta hora. La importancia y la única esperanza que tenemos es podernos congregar en su nombre, Señor, para decirle que te necesitamos, para decirle en esta noche que tú eres nuestra esperanza y que solo en ti tenemos confianza. Damos gracias al Señor por esta mesa que tenemos en esta noche servida. Damos gracias al Padre por haber enviado a su Hijo Jesucristo a la cruz, a morir por nosotros, a dar su vida, a entregar todo lo que Él tenía a sus hijos, a los que hemos creído en su nombre. Nos ha dado potestad de ser hechos sus hijos, y como hijos de Dios en esta noche, con la autoridad del Padre, venimos para darle gracias. Padre, gracias por la palabra que esta noche trae. Gracias, Señor, por la persona que has puesto en esta noche para traer esta enseñanza, para traer el refrigerio espiritual al espíritu, al alma, a los huesos. En esta noche, Señor, gracias, porque los oídos están ahora mismo atentos, convertidos, para poder, Señor, oír, entender, comprender y saber el tiempo en que estamos, Señor, en el cual hay gran peligro, hay destrucción, hay muerte, hay desenfreno, Señor Dios. En esta hora, Señor, oramos por nuestro país. Colocamos a Colombia, Señor, en tus manos. Tú amas a Colombia. Tú amas a este país con amor eterno. Pedimos en esta noche mesura. Pedimos en esta noche, Señor, el favor de Dios. El control en tus manos está, Señor. Atamos y ligamos todo género demoníaco. Oramos en esta noche, Señor, porque el control viene de ti, Señor amado. Pedimos en esta hora, Señor, por todas esas personas que están allí en la calle esperando para hacer daño, Señor, en esta noche. Pedimos en este momento, Señor, que toda obra de las tinieblas en este momento, Señor, sean destruidos los poderes de Satanás, sean destruidos los poderes del enemigo, sean destruidos
toda clase de disturbio, de violencia allí en la capital, en los diferentes lugares de Colombia, Señor. Oramos, oh Dios, por la compasión de nuestro Dios. Oramos por los hogares que perdieron sus familiares, los hogares que perdieron sus hijos, el esposo, el padre, el hermano. Oh Dios, hay dolor, hay luto, hay llanto, hay angustia, Señor. ¿Qué hacer si el hombre no tiene el temor de Dios? Hoy pedimos, Señor, para que haya arrepentimiento. Colombia necesita volver sus ojos a ti. Iglesia que está en su casa, clame en esta noche. Clame a Dios por ese favor de Él en este momento, para que en el nombre de Jesús se sujete toda plaga, se sujete todo espíritu de violencia, todo lo que está haciendo daño, Señor, en este momento. Oramos y pedimos, Señor, compasión de ti. Oramos y pedimos, Señor Jesucristo, en este momento, la quietud, oh Dios. Mira los campos, Señor, en violencia, las ciudades. ¿Qué hacemos si esto está escrito, Señor? Pero mientras tanto te pedimos ayuda, te pedimos socorro y pedimos, Señor, en esta hora, que la misericordia de Dios acampe allí en Bogotá, en estos barrios de Fontibón, Señor. Por favor, oramos, Señor, para que toda violencia en esta hora, Señor, sea aquietados, sean atados y ligados todos esos géneros demoníacos que se han levantado. Y en su nombre, Señor, confiamos y esperamos y colocamos, Señor, una vez más las familias afectadas por el dolor, por la muerte, por la separación de alguno de sus familiares. Oh Dios, solo tú puedes traer consuelo, solo tú puedes poner paz. Oh Dios, en esta noche, los niños, el bebé que no conoció a su padre. Padre, oramos. Pedimos, Señor, por esa madre. Oramos, Señor, en su nombre en esta hora. Oramos, Señor, por esos sitios por los conductores, por los policías, por todas estas personas que aún se prestaron y se han prestado para hacer estos actos vandálicos. Señor, todo espíritu de vandalismo en esta hora queda sujeto al poder de Dios. Por su palabra, Señor, atamos y ligamos en esos campos de batalla del enemigo en esta hora. El poder de Dios sobrenatural caiga ahora mismo, Señor. Dirija, Señor, esa alcaldesa, ese presidente, esos gobernantes. Señor, esto se ha desenfrenado como un río de maldad. Pero a ti venimos en esta noche para pedir tu favor. En el nombre del Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. En esta noche vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a decirle que Él es santo, santo, santo. Y vamos a concentrarnos en esa santidad, en ese manto sagrado, para que Él lo pueda extender sobre cada una de nuestras vidas. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Necesitamos esa gloria sobre nuestro país. Necesitamos, Señor, de ti. Bendito es su nombre, Señor. Te adoramos, Señor, en esta noche. Recibe la gloria, Señor. Paséate, Señor del universo, Señor de la creación, Señor Dios de las alturas, Señor omnipotente, soberano. Digno es el Cordero de recibir la gloria, toda la de recibir la honra y de recibir la alabanza, Señor. Adoramos tu nombre, santo, santo. Hosana en las alturas, Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene. En el nombre del Señor. Oh santo, 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 santo. Adoramos su presencia. Magnificado Dios.
de tu eterno, soberano, Rey de gloria. Reyes, Espíritu Y la Santo. tierra Maravillosas está son tus obras, llena Señor. de tu gloria. Adoramos tu nombre, santo. Y la Misericordioso y tierra clemente está es Jehová, llena lento para la de ira tu y grande en misericordia. No gloria. contenderá para siempre, ni para siempre Santo guardará es el enojo. el Aleluya, aleluya, no ha hecho con nosotros conforme Y mi a nuestras vida iniquidades. está Señor, en esta llena noche, de gracias tu por esa compasión, gloria. por esa gloria, Y mi gloria, aleluya, vida alabanza. está llena Santo, santo, de tu santo, santo, santo. gloria. Recibe la gloria, Mi Señor. vida Bendito está sea su nombre, llena Señor. de tu Gloria, aleluya, alabanza, porque la gloria. iglesia te adora. La iglesia te alaba en esta Santo noche, es Señor. el Bienvenido Espíritu Santo a cada hogar, a cada familia. Hoy trae ese riego, ese regocijo, ese rocío de tu Espíritu Santo. Tu gozo, Señor, Santo esté sobre eres tu tú, iglesia. Señor. Aleluya. Santo es tu Gloria a nombre, Dios. oh Dios, oh Rey de Bendito es tu Reyes nombre, y Señor. Señor de Señores. Muchas gracias. Bienvenidos todos en esta noche, los hermanos que ya están conectados, y adelante Nora con la palabra en esta noche. El Señor le continúe bendiciendo. Amén. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Esta noche vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que me va a permitir compartir con todos ustedes, y que el Espíritu Santo nos abra todos los sentidos al entendimiento, a la paz, al amor y la tranquilidad, y que toda intención del demonio de interrumpir este momento que vamos a compartir sea sacado fuera. Los pensamientos, las preocupaciones y los anhelos. Padre amado, te entregamos en esta noche nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón, en una palabra todo nuestro ser, toda nuestra existencia, Señor, la colocamos ante tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Tú nos estás lavando del pecado, tú nos estás rescatando de las manos del demonio, y tú nos acompañas en cada momento difícil, porque siempre permanecemos en ti, Señor, hasta el final. Y que nuestro compromiso contigo y que nuestro pacto contigo sea por hoy, por siempre y para siempre. Gracias, Padre Rey Celestial, porque esta noche tú estás despejando nuestras dudas, nuestras preocupaciones, porque estás permitiendo que te abramos el corazón, la mente, los sentidos para escuchar y vivir tu palabra. Amén. Bueno, esta noche les voy a compartir el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Romanos. Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá vemos que para ser verdaderamente justificados por fe, como nos dice Pablo, y la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, debemos entrar en nuestro corazón, hacer un examen en nuestra mente, en los pensamientos, y entregárselo por completo a Dios. Y esto significa que debemos estar dispuestos a dejar completamente el mundo y el pecado, obedeciendo de una manera absoluta a Cristo y a sus mandamientos. Es el querer despojarnos de nuestro propio yo, de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, porque ya no podemos seguir pensando o haciendo lo que en el mundo hacíamos. Si somos conocedores de la palabra de Dios, debemos hacer lo contrario. Tenemos que comenzar a vivir para Dios y sus principios. Buscar la paz para con Dios, esto significa que nuestra gran deuda por el pecado ya ha sido cancelada. Es decir, tenemos paz para con Dios. Entonces, esa deuda, ¿cómo se canceló? Esa deuda se canceló con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nuestros pecados. Y como somos sus hijos amados, ahora ese vínculo que nos une a Dios a través de su Hijo
Eso es lo que nos hace acreedores de la salvación. En primera de Juan 3:2 encontramos y dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí es clara la palabra. Cuando tenemos la fe puesta en Dios, andamos en el mundo, pero no estamos en el mundo. Estamos en el amor de Dios, cumpliendo la obediencia que debemos a Dios, siendo fieles a Dios como Dios es fiel a nosotros. Entonces ahí es donde, aquí en la primera de Juan, nos dice que le veremos tal como Él es. Y Él es pureza, Él es amor, Él es verdad. Versículo 2. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando todos vivimos esperando que suceda algo y cuando ya no hay más esperanza, no queda más que desistir y darse uno por vencido o darnos por vencido. Incluso cuando no podemos predecir o suponer el resultado de alguna situación, de alguna preocupación, que generalmente son preocupaciones, muy pocas alegrías. Siempre esperamos que el desenlace sea bueno, como si pusiéramos toda nuestra confianza nada más que en la buena suerte. Esta es la esperanza humana de todos los días, pero la esperanza de la que habla el apóstol Pablo es algo diferente. No se trata de aspiraciones ilusorias ni de una serie de anhelos que nos gustaría que algún día se hicieran realidad, pero sin la menor certeza de que en efecto vayan a ocurrir. A veces la esperanza que nosotros colocamos es en vivir tranquilos, en tener paz, en comer bien, en vestir bien, en una buena fiesta, una buena comilona, una buena bebida, pero eso es el mundo. Y estar en Dios, estar en los caminos de Dios es algo muy diferente. Es aprender a compartir todos esos momentos de esparcimiento, todos esos momentos de compartir, pero siempre teniendo presente a Dios en nuestro corazón. Hasta para eso debemos orar, para cada cosa, cada acto que llevemos a cabo, así sea a la ligera o a la carrera, poner en las manos de nuestro Señor nuestros actos y nuestras propias reacciones, porque las desconocemos, pero Dios todo lo sabe y todo lo conoce, como también lo dice la palabra, que antes de que llegue un pensamiento a mi cabeza, el Señor ya la conoce. Cuando Pablo escribe que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de la gloria de Dios, habla de algo mucho más concreto y seguro que la incertidumbre de los deseos y las ilusiones del mundo. La esperanza que está arraigada en las promesas de Jesús, esa es la verdadera esperanza, el amor de Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso es una esperanza que nos lleva a encontrar la presencia de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Una presencia que es solo el principio de la gloria que Él ha ganado por todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué debemos hacer? Estar firme todo el tiempo. La gloria que Jesús nos promete no está basada en nuestros propios logros, por excepcionales que sean, por mucho conocimiento científico, por muy buen profesional que seamos, muy buen padre, muy buen docente. Nada es suficiente, sino ponemos nuestras cosas, nuestra vida en las manos de nuestro Señor Jesús, que es quien nos guía, quien es quien nos instruye, quien es quien nos enseña. Y gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de esa muerte redentora y su resurrección gloriosa, Jesús aseguró para cada uno de nosotros una parte de su propia gloria divina. El triunfo sobre la muerte fue lo que logró nuestro Señor Jesucristo.
Él fue quien soportó la carga de más pesada y dolorosa y quien sacrificó voluntariamente su vida y nosotros nos beneficiamos de todo ello. No es nada el sufrimiento que padecemos tal vez en este mundo comparado con el sufrimiento que sufrió nuestro Señor Jesús. Tercer versículo. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Todos los cristianos sabemos que las pruebas son parte de la vida cotidiana, del diario vivir, ya que a través de las pruebas el Señor nos va perfeccionando, nos hace crecer en la fe y nos permite ver la gloria de Dios. Hay una razón por la que Dios permite las pruebas y es que por medio de pasar por pruebas se produce en nosotros la paciencia, que es también fruto del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros hemos pedido a Dios que nos dé paciencia, pero no estamos dispuestos a pasar por el proceso que usa Dios para conceder esa paciencia. Somos por naturaleza impacientes, queremos que las cosas se den ya. De allí que pecamos y nos adelantamos a hacer lo que no debiéramos, porque pensamos que es lo que ante Dios está correcto y por eso andamos en error y de pecado en pecado, por desobediencia, por impacientes. Dios no ha cambiado sus métodos para moldearnos. Los grandes héroes de la fe tuvieron sus errores, fracasos, pero finalmente aprendieron, llegaron a ser pacientes. ¿Y cómo? Por medio de la prueba, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Dónde lo encontramos? En Santiago 1:3. El patriarca Abraham tuvo que esperar 25 años para recibir la promesa del nacimiento de Isaac. Si bien es cierto que cometió muchos errores, pero al final su fe se perfeccionó a tal grado que llegó a ser el llamado padre de la fe. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y los hemos tal vez pasado por alto. El caso de Jacob, nieto de Abraham, igualmente tuvo que pasar por un largo proceso hasta ser transformado. Cuando amamos a Dios y le servimos con amor, el tiempo nos parece muy corto y nosotros no estamos exentos de las pruebas. Al contrario, las vivimos y las sufrimos muy seguido. Aquí Pablo también se gloriaba en las tribulaciones, aparte de que le era glorioso saber que estaría al lado de nuestro Señor Jesús. También él se gloriaba cuando padecía por su causa. Y eso que Pablo, recordemos, no conoció personalmente a Jesús, pero su experiencia y su conocimiento de teología le ayudó a entender muchas cosas. Entonces, cuando nos ahogamos en una pena y en un dolor, debemos recordar que eso nos lleva al perfeccionamiento, nos lleva a ser pacientes y nos lleva a aumentar nuestra fe. Versículo 4 y 5. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Vemos que la paciencia, como les decía anteriormente, nos lleva a la fe a través del tiempo, a través de nuestros días de existencia y de servicio en esta tierra. ¿A qué más nos lleva? A conocer la omnipotencia y el amor de Dios. Aunque tal vez nosotros, la mayoría, consideremos que la paciencia es una espera pasiva, es decir, una espera que hay que muy lenta, debemos ser tolerantes. Tal vez estemos equivocados, porque la paciencia es una permanencia. La paciencia es una perseverancia hacia una meta, perseverancia ante las pruebas o a una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Entonces,
debemos ¿qué? Ser pacientes, esperar porque los tiempos son de Dios. No, los tiempos son nuestros. Estamos ahí equivocados. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Si somos salvos, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y podemos ser personas pacientes. Esto no significa que seremos pacientes todo el tiempo, que vamos a vivir en una perfección de paciencia, aunque conocemos muchas personas y nos asombra la paciencia, pero realmente es una apariencia que percibimos, pero no conocemos en el fondo cómo esté su corazón, si realmente esa paciencia existe o, como les dije, es una apariencia. Y a medida que vamos conociendo más y más a Dios, vamos cambiando. La paciencia se convierte en parte del tipo de personas que somos. Con el Espíritu viviendo dentro de cada uno de nosotros, Él da el poder de ser pacientes. Por eso de ahí que debemos permanecer en oración, en contacto con ¿quién? Con nuestro Padre Celestial, con Dios. Pablo también, como todos nosotros, no merecía ser salvo. Él había ofendido a Dios gravemente una y otra vez, pero Dios fue paciente con él y todavía lo salvó. Sabemos cómo fue la vida de Pablo antes de tener su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que uno de los propósitos de las pruebas en nuestra vida es formar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Entonces, Pablo dice que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba. Pero hoy más podemos sentirnos felices, aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Al mismo tiempo, nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. Eso es lo que debemos ser. Cada vez, lo que he entendido aquí, que Pablo nos quiere dar a conocer ese mensaje, cómo ser pacientes, ser tolerantes, ser humildes. Y cada vez que sintamos un estado de impaciencia, de incontrol de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, ¿qué debemos hacer? Orar. Orar, no necesariamente ir y coger la Biblia y leer, no. En nuestra mente estamos orando porque pueda que estemos siendo impacientes delante de las personas, en un sitio público, en diferentes situaciones. Pero en nuestro interior, a través de la oración, el Espíritu permanece y Él nos ayuda y nos enseña a ser pacientes. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente, apenas muere alguno por un justo. ¿Con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno? Versículo 8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aquí dice que porque Cristo, cuando aún éramos flacos, en su tiempo murió por los impíos. Cuando vino Cristo, aún el pueblo estaba muy incrédulo, aún el pueblo andaba muy perdido. Pero al él morir por todos y cada uno de nosotros, cambia la situación porque empezamos a cambiar el concepto de quién es Dios, a qué vino el Hijo de Dios y qué espera Dios de cada uno de nosotros. Así como Dios da a su Hijo para sacrificarlo por nuestros pecados, Dios solo nos está pidiendo que sacrifiquemos nuestro corazón, que hagamos un sacrificio de aquellos sentimientos perversos, cerrados, malos, que los dejemos, que los ignoremos, que no les hagamos caso. El reto de responder a ese Dios que nos llama por nuestro nombre
el reto de responder a ese Dios que nos invita a seguirlo en nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestra vocación. Es lo único que Él nos pide. Ahí está Dios, nuestro Señor, dispuesto a prestarnos el suplemento de fuerza, el suplemento de generosidad, el suplemento de entrega, el suplemento de fidelidad que quizá a nosotros nos pudiera faltar en nuestro corazón. ¿Cuál es ese suplemento que Dios nos presta? El poder del Espíritu Santo, su presencia misma en cada uno de nosotros. ¿Por qué negarnos a querer recibir esa bendición y ese regalo tan grande que Dios nos está dando? Porque no es material, porque no lo vemos físicamente. Si nos sentimos flaquear, si no somos capaces de encontrarnos con el Señor Jesús, de estar a su lado, de resistir su paso, de ir al ritmo que el Señor nos está pidiendo, hagamos oración, digámosles que nos trate según su clemencia y su abundante misericordia. Si tenemos miedo de soltar nuestro corazón, si tenemos miedo de pagar alguna deuda que hay en nuestra alma, si todavía en nuestro interior no hay esa firme decisión de seguirle tal y como Él nos lo pide, pidámosle entonces a Dios al menos que tenga misericordia y que tenga clemencia, que tengamos esa capacidad de querer arrepentirnos de nuestras faltas para poder llegar a abrirle sinceramente las puertas de nuestro corazón. ¿Por qué nos aferramos al pecado? ¿Por qué nos aferramos a una culpa? Si eso nos impide el contacto con nuestro Dios y con nuestro Salvador, nos impide permitirle que el Espíritu Santo entre en nosotros y obre como Dios quiere hacer la obra en nosotros. Versículos 9, 10 y 11. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. En medio de nuestros pecados no tenemos la carga de reconciliarnos con Dios, porque por la obra que Cristo hizo, que Dios nos dio a su Hijo a través de Él, estamos reconciliándonos. Si éramos enemigos de Dios antes por el pecado, porque estábamos cegados por la ambición, y ya Dios nos da a su Hijo. Entonces, ¿por qué no querer arrepentirnos delante de Él y hacerlo nuestro Salvador y alcanzar la garantía de que recibimos el perdón y la limpieza de nuestro ser, la limpieza del pecado? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, así como lo encontramos en la primera de Juan 1:9. No importa lo grande de nuestro pecado y lo lejos que hayamos estado, nuestro Padre Celestial nos recibe, nos perdona, nos está esperando, nos limpia, porque la sangre de Cristo ya ha comprado nuestro perdón, nuestra libertad y la reconciliación eterna. El abrigar, tal vez, el no perdonarnos un acto pasado, o sea de años, o sea momentáneo, ¿por qué fácilmente, me pregunto yo, nos aferramos a abrigar una culpa y perdemos la paz y la tranquilidad? Si simplemente tenemos que soltar, somos humanos, no somos perfectos, el único perfecto es Dios, nosotros erramos, nosotros a cada momento estamos pecando, pero Dios está mirándonos, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra condición, y de acuerdo a nuestra condición, Él está esperando que nosotros le abramos el corazón para Él actuar, para Él obrar. Hagamos una limpieza de nuestro ser desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, desde nuestra concepción. Renunciemos a todas esas ataduras de las cuales las palabras de nuestros padres o de nuestra propia familia, de tíos, de primos, maldiciones que nos echaron.
están ahí. Nosotros podemos renunciar a todo eso si queremos, pero si porque nos dicen una palabra, usted es boba, entonces me voy a comer el cuento de que yo soy boba porque otro me lo dice. ¿Dónde está mi fe en Dios? ¿Dónde está el querer abrirle el corazón y andar en los caminos de Dios? Versículo 12. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. ¿Por quién entró el pecado? Adán, el padre de todos los hombres, cayó en el pecado por un acto de desobediencia que es la esencia del pecado. Perfectamente Adán, ante la propuesta de Eva, había podido decirle, no, yo le obedezco a Dios, pero se dejó llevar. Y él cayó, y también en él cayó toda la raza, porque en ese momento la gracia de Dios se fue de la raza humana, lo que determinó que fuésemos una raza pecadora por naturaleza. Esta ofensa única de un solo hombre trajo como resultado el reino de la muerte. Perdimos, como vuelvo y digo, la gracia de Dios en la raza humana. Nos hicimos inseparables del pecado, juntamente con la condenación, ya que el pecador es culpable delante de Dios. Pecado es pecado. La nueva cabeza, el Hijo de Dios, está completamente exento de los resultados de la caída, porque la voluntad de Dios es colocar en él su perfectísima expresión, su expresión de amor hacia la raza humana, para que Jesús lleve la consumación del acto de obediencia y un acto de justicia. Por eso Dios entregó a su Hijo, por amor al hombre, a su creación. Al incurrir en la desobediencia, Adán vulneró la ley esencial de su ser, que era su sumisión al Creador, su obediencia a Dios, lo que trajo como consecuencia las separaciones del espiritual entre Dios y el hombre, que ese aliento de vida que Dios le dio al hombre automáticamente se desprende del ser humano. Y con ello llega la muerte. Por eso nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esa es la ley de la naturaleza. Así, hablando en términos científicos. Pero somos pecadores por naturaleza. Pecamos porque somos pecadores y no llegamos a ser pecadores porque pecamos. ¿Sí me entienden? Pecamos porque somos pecadores. Conocemos la maldad, conocemos la mentira, conocemos el engaño. Y no somos pecadores, no nos hacemos pecadores porque cometemos un pecado. Pecamos porque somos ya pecadores. Ya sea por nuestros actos conscientes e inconscientes. Y eso aumenta aún más nuestra responsabilidad moral delante de Dios, con actos conscientes o con actos inconscientes. Los pensamientos también son pecado y debemos tener un autocontrol en nuestros pensamientos. Versículo 13 y 14. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí vemos que la frase en Adán significa la condición de todos los hombres como seres caídos en el pecado, regidos por la carne y bajo la sombra de la muerte.
En cambio, la frase en Cristo resume la posición espiritual de todo aquel que ha creído en el Señor para participar en su vida de resurrección, disfrutando ya de las bendiciones de los lugares celestiales. Entonces, si por Adán entró el pecado, por nuestro Señor Jesucristo llega la salvación. Versículo 15. Mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, acá vemos que Adán cayó en el camino de la desobediencia y perdió la bendición que Dios tenía. Entonces, si Adán está fuera del camino de la obediencia, de la bendición y el don de gracia, esta llega y se manifiesta este camino de obediencia, bendición y de gracia que Adán pierde, se manifiesta en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Dios es amor, lo que le impulsa a orar para salvación de los hombres caídos en Adán, por medio del otro hombre que es nuestro Señor Jesucristo, que vino a encarnar la gracia divina y llevar a cabo la obra propuesta por la gracia desde la eternidad, desde el inicio. Esta gracia manifestada en Cristo ha de producir resultados superiores al fruto de la ofensa de Adán. Vemos que esa gracia que Dios nos trae desde su creación ha permanecido y se ratifica en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 14, donde nos dice que, se lo repito aquí una partecita que dice que el reino de la muerte desde Adán hasta Moisés. Durante ese tiempo de la Biblia, de Adán al tiempo de Moisés, la maldad, la crueldad del hombre fue terrible, fue por decirlo así, un desastre. El pecado era muchísimo. Y por eso es que Dios toma la decisión de entregarle las tablas de la ley a Moisés. A partir de ese momento, ya Dios le exige a la humanidad regirse por las leyes que Él envía para lograr la salvación. Pero miremos que a pesar de que esas leyes existen, la raza humana decide andar en pecado y en perdición y en mentira. Entonces, ¿Dios qué hace? Que envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a lo que más ama, porque el hecho de enviar un hijo a una misión tan grande como lo hizo Dios es revelar ese amor tan grande que Él tiene por cada uno de nosotros. Y también nos revela la obediencia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hacia Dios. La obediencia tan grande que nuestro Señor Jesucristo le tenía y le tiene a Dios nuestro Padre. Versículo 16. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don. Porque el juicio, la verdad, vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. En este versículo vemos un contraste entre el pecado para condenación y muchas transgresiones para justificación. Por una ofensa de Adán vino el juicio. Por esta razón, muchas ofensas fueron puestas sobre Cristo cuando Él murió en la cruz. Entonces, toda esa cantidad de pecados que traía la raza humana desde el inicio, de Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, Él la llevó a la cruz. Lo que nuestro Señor Jesucristo es mucho más grande porque Él
proveyó un camino para que muchas ofensas pudieran ser borradas. Por eso, acá en la Biblia nos dice que cuando éramos enemigos de Dios, porque nada de lo que Dios pedía al hombre, a la raza humana, quería ser escuchado. Era más fácil obedecer y hacerle el mal y hacer el daño. Muchos pocos de los que se nombran en la Biblia eran y respetaban las leyes de Dios y le rendían culto, le eran fieles y le eran obedientes. Lo que actualmente estamos viendo es igual: desastres, maldades, daños, mentiras, todo lo que ofende y entristece a Dios. Pero hay algo muy hermoso, que Dios sabía que todas esas situaciones iban a seguir sucediendo a través de la historia, hasta que llega un momento en que Dios no se da por vencido y nunca se dará por vencido, porque Él es el dueño de la vida, el dueño de todo. Pero Él sabe que en el fondo del hombre, la raza humana, no vamos a tener ninguna otra opción que buscarlo a Él, volver su mirada a Él, porque el mal nunca va a triunfar sobre el bien. La mentira nunca va a triunfar sobre la verdad. Versículo 17. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Acá Pablo nos deja claro que solo la fe puede unir al hombre a nuestro Señor Jesucristo. En el caso del creyente, la abundancia de las bendiciones que brotan de gran acto de obediencia y de justicia de Cristo. La gracia de Dios es superabundante y excesiva. Eso es un torrente de manantiales de agua de gracia y superabundancia en cantidades. El don gratuito ha sido provisto para todos los hombres, todos nosotros, pero todos tenemos una responsabilidad. Cada quien y cada allá donde estamos, donde nos encontramos, sabemos cuál es nuestra responsabilidad que tenemos ante lo que Dios nos pide. Recibir la gracia de Dios y su justicia por fe. ¿Cómo vamos a recibir esa gracia de Dios? ¿Y cómo vamos a recibir su justicia? Esto no quiere decir que el simple hecho de que yo tenga fe en que Dios existe, no se van a tener en cuenta las obras. Si tengo fe, obro correctamente. Pero si pienso que tengo fe en Dios y hago cosas que van en contra de la voluntad de Dios, estoy errado. Entonces, mi fe es una fe equivocada, un concepto de fe erróneo. Versículo 18. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia de todos los hombres para justificación de la vida. Acá Pablo nos hace ver en este versículo la universalidad potencial de la justificación que corresponde a la universalidad de la condenación. El acto de amor de justicia de Cristo en la cruz se destaca ante la ofensa de Adán al caer en la desobediencia. El don gratuito vino para todos. La obra de Cristo en la cruz fue hecha a favor de toda la raza humana, pero lamentablemente no todos los hombres la recibimos. No todos los seres humanos la recibimos. Preguntémonos en este momento cada uno de nosotros si estamos recibiendo, estamos buscando esa verdadera camino hacia Dios. Aunque Cristo sufrió por los pecados de todo el mundo y es ofrecido por la benignidad de Dios indiscriminadamente a todos, no todos lo recibimos porque es una decisión personal y única. Si yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, si yo quiero serle fiel y obediente a Dios, es una decisión única. Nadie me puede obligar, nadie me puede presionar. Pero sí debo tener en cuenta que para tener a Dios en mi corazón,
para tener fe, para que mi fe aumente en el corazón, desde un inicio le estamos diciendo que debo ser obediente, debo ser humilde, tener paciencia, ser tolerante. No es solo arrodillarnos, orar y pedir y dar gracias a Dios y el resto queda en palabras. Y los actos se van acumulando, no solo las frases, sino también los actos. Todo va unido lo uno con lo otro, palabras con actos. Versículos 19, 20 y 21. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos eran constituidos justos. La ley emperó, entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Yo veo que aquí, ante este hecho tan trágico que es el acto de obediencia que hace nuestro Señor Jesús en la cruz, donde nuestro Señor Jesucristo cumplió la voluntad del Padre, cumplió la voluntad de nuestro Dios. Tenemos aquí que el principio fundamental del pecado que entra por Adán y la justificación que llega por nuestro Señor Jesucristo es algo donde la justificación es mucho mayor que el fundamento que tiene el pecado, el acto de desobediencia. Dios sabía que la raza humana haría en Adán algo que lo iba a hacer sentir muy, muy triste, pero que no se iba a dar por vencido, porque él en cualquier momento iba a enviar al mundo lo más grande que él tenía, que era nuestro Señor, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dar la vida de su Hijo en muestra de amor por la humanidad. El acto de desobediencia de Adán nos hizo pecadores a todos, no teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino también siendo culpables del acto del pecado. Pero es que yo no soy culpable de que Adán cometiera el pecado, pero es nuestro Padre. Entonces, la obediencia de Cristo no solamente incluyó su muerte en la cruz, sino también su santa vida de obediencia a la voluntad del Padre. Fue su muerte en la cruz y su resurrección lo que hizo posible que Dios declare justo al pecador que cree en nuestro Señor Jesucristo, que le creyó a lo que su Hijo vino a este mundo a decirnos. Por eso Cristo es nuestra justicia, mientras que Adán representa nuestro pecado y muerte. Y Cristo representa vida y salvación. En el momento de la resurrección, ahí está el premio a todos y cada uno de nosotros por haber venido a ser origen del pecado. El pecador que oye y se somete obedientemente a la voz de Cristo recibe una declaración de justicia, librándole de la condenación. En Juan 5, versículo 24, encontramos esta frase que dice, muy hermosa: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que la ha pasado a salvación. Ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que Dios nos pide y lo que Pablo nos confirma, que a través del tiempo y la historia, la única entrada a la eternidad, a la vida verdadera, a la libertad del pecado, es a través de Cristo, su Hijo, nuestro Señor y Maestro. Por eso
es precisamente que el reino de la gracia es universal como el pecado y la muerte. Pero es más el reino de la gracia que la fuerza del pecado, porque lo único que debemos hacer nosotros es conservar y permanecer en la fe, orar, entregar nuestras penas y nuestras culpas ante la presencia de Dios, reconocerlas de corazón y dejarlas. Si hemos cometido una falta y hemos cometido un pecado, debemos pedir a Dios que nos dé la fortaleza y la suficiente fuerza para no repetirlo, porque el devorador está ahí pendiente en el momento en que nosotros nos sintamos débiles para llegar y lograr su cometido, repetir nuevamente un pecado. Esto sucede o lo vemos en aquellos matrimonios donde se separan y las parejas vuelven y se casan. Realmente, después de una separación, ¿estoy preparado para querer tener una segunda relación? ¿O voy a caer en la misma tentación y en el mismo pecado? En momentos de disgusto, de insoportables de convivencia, de maltratos y de injusticias, tanto para el uno como para el otro. Momentos de intranquilidad, porque hemos puesto nuestros deseos en algo distinto, nuestros deseos en la mentira, en un sentimiento, y nos hemos olvidado de que la única forma de lograr algo seguro, certero, que nos brinde paz y tranquilidad, es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de abrirle nuestro corazón al Espíritu Santo, para que la presencia de Dios sobreabunde, el estar a todo momento en oración y en entrega, el saber entender y comprender que todos estos hechos difíciles y trágicos que estamos viviendo a nivel mundial los podemos tolerar y los podemos resolver si nos entregamos en las manos de Dios, si obedecemos y sabemos y conocemos que lo correcto y lo justo es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que en circunstancias difíciles haría nuestro Señor Jesús. Eso es lo que debemos pensar antes de actuar. ¿Qué haría nuestro Señor Jesús ante estas dificultades? Pero nos dejamos llevar por la ira, la soberbia, el enojo y el interés individual, el querer ser dueños de todo, cuando en el momento de nuestra muerte nos damos cuenta que en esos momentos difíciles los que quedamos es una experiencia que, aunque decimos se murió y nada se llevó, pero yo sí quiero lo que el otro dejó. Eso es seguir una historia, repetir una historia, y la tentación del demonio siempre va a estar presente. Padre amado, en esta noche te damos gracias por tu hermosa presencia, porque tú nos llenas del mensaje de tu palabra, porque tú nos das la promesa de la justificación y de la salvación, nos sacas del pecado, de la mentira y del engaño, y nos llevas por caminos de amor, gracia, paz y libertad. En esta noche te entregamos todas y cada una de aquellas peticiones que tengan nuestros hermanos en este grupo de oración, y también todas aquellas personas, vecinos, amigos, familiares, que tienen una necesidad grande de la cual nosotros nos hemos dado cuenta, pero que no han querido reconocer que la única solución es la oración para que se haga tu santa y única voluntad. Por todas y cada una de aquellas necesidades en el mundo, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, por todas y cada una de aquellas dificultades que nos llevan a desfallecer en la oración, las colocamos en tu hermosa presencia, Señor, y haznos entender que solo tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nada hay imposible si nos sometemos a tu obediencia, te somos fieles y siempre te estamos llamando como nuestro Señor, nuestro guía y nuestro director. Gracias te damos también por las bendiciones recibidas en cada uno de los hogares,
por todos aquellos hermosos testimonios de salvación, de paz, de integridad, de congregación, por aquellas hermosas bendiciones que les has dado en todas nuestras peticiones, Señor. Gracias te damos, Padre Rey Celestial. Y solo nos queda darte gracias y con nuestros actos responder ante tus hermosas y maravillosas bendiciones y respuestas ante nuestras inquietudes. Tú eres el Rey, el Dios y el Salvador. Oramos también por la juventud, por los matrimonios, por los sitios de estudio, los colegios, las universidades, las calles de la capital y del mundo entero, los gobernantes, todas aquellas personas que nos transportan por los medios de comunicación, por los centros de salud, por todos los profesionales de la salud, en general, Padre Santo, por las fuerzas militares, por las fuerzas de policía, por los celadores, por todas y cada una de aquellas personas que nos han servido y nos sirven en el mundo entero, por estos medios de comunicación, por los servicios de los cuales gozamos, que son luz, agua, gas, teléfono. Son servicios básicos, Señor, te damos gracias, porque tú nos suples de todas y cada una de todas estas hermosas y maravillosos inventos y hermosos y maravillosos servicios que debemos reconocer y agradar, hasta agradecer por la crema de dientes con la cual nos cepillamos y nuestra higiene personal. Lo más ínfimo hasta lo más grande, Señor. Tú estás presente en todo y en todos. Para nadie eres oculto. Tú estás ahí presente, simplemente esperando que te adoremos, que te alabemos, que te digamos, Padre amado, ven a nuestro corazón, vive en nuestro interior y llénanos de ti. Así como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos dio tantas clases a través de la historia de cómo alabarte, bendecirte, glorificarte, de cómo relacionarnos los unos con los otros, de qué tipo de vida debemos llevar en comunidad, Señor. Gracias, Padre Rey Celestial, por tu hermosa presencia. Bendito eres tú, Padre Señor Jesucristo. Te damos en esta noche y te bendecimos y te glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén, amén y amén. Gracias a todos les doy en esta noche por haberme escuchado. Espero que el sonido haya estado un poco mejor. Y no sé si nuestra pastora tenga algún comentario.